Ahí aparece, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, solamente le solicito que si se corta el audio o me dejan de escuchar en algún momento o se traba la presentación, intercedan y me interrumpan. Bueno, la clase de hoy vamos a continuar un poquito con la introducción de la higiene industrial. Ya van a ver que en el capítulo siguiente, en el próximo módulo y en la próxima clase, en la semana que viene, ya vamos a trabajar directamente ya de entrada en uno de los factores de riesgo. Pero un poco esto lo que hace la clase de hoy es a presentar cuáles son los factores de riesgo, cuáles son esos peligros a los que está expuesto el trabajador dentro de un local de trabajo, y qué herramientas tiene la higiene industrial, ya habiendo visto la clase pasada cuál era el objetivo, cuál era el campo de acción de la higiene en el ámbito laboral. Ya habiendo visto eso, cómo trabaja con el médico laboral, cuáles son, digamos, los personajes que aparecen en un programa de higiene y salud ocupacional, qué responsabilidad tiene ese programa dentro del ejercicio de la higiene industrial. Y vamos a presentar al final de la clase de hoy los factores de riesgo para que podamos ya empezar a identificarlos, y ya en las próximas clases subsiguientes vamos a dedicar cada clase a un factor de riesgo distinto, en donde vamos a tener, digamos, que ocuparnos a conocer bien ese riesgo, para conocer cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, los efectos fisiológicos que causa en la salud humana ese factor de riesgo, ese peligro, y qué herramientas tenemos nosotros de la acción de la higiene industrial para poderlos controlar, para poderlos eliminar y para evitar que ese contaminante esté presente en el medio ambiente de trabajo. El trabajo con el tiempo ha evolucionado. Si ustedes se fijan una película o miran alguna película de hace 2, 3 o 4 décadas atrás, van a ver la típica fábrica, que era la fábrica taylorista, donde están todas las personas trabajando como si fueran robots o máquinas, haciendo, digamos, un trabajo continuo, monótono, mecánico, muy manual, donde el cuerpo, básicamente, se llevaba el 85-90% de la responsabilidad de la tarea, dejando solamente un 10, un 15% en, eh, en la mente, en las ideas, en pensar. El trabajo ha evolucionado en ese sentido, y de un trabajo manual, que era prácticamente el trabajo eh, anterior, antiguo, hoy los trabajos han evolucionado a trabajos de tipo intelectuales, donde la mente representa mucho más que el físico. En cambio, en el trabajo manual uno pone el cuerpo más que la mente. Eso ha hecho, por supuesto, esto vino acompañado de la revolución industrial, la revolución tecnológica, la revolución en las comunicaciones, en la telefonía, en lo que hoy es la revolución digital, todo lo que es la internet, la intranet. Entonces, eso ha llevado a reorganizar el trabajo de alguna manera y hacer que hoy tenga menos exigencias físicas, como tenía antiguamente, y mayores esfuerzos mentales. Con esto les quise, de alguna manera, graficar esta evolución, en donde pasamos el trabajo en la prehistoria del hombre, básicamente era poder subsistir. Entonces sus actividades se resumían a la caza, a la pesca y a la recolección de frutos, a construir un lugar para poder vivir, un asentamiento, etc. Con el tiempo se fue organizando en sociedades y demás. Luego pasamos al trabajo de campesinos, donde solamente había actividad agrícola ganadera. Luego, con la revolución industrial, entramos en todo lo que son las fábricas, las plantas industriales. De la mano de la informática, como les comentaba recién, la revolución tecnológica e informática, empezó a haber mayor información, y las personas empezaron a desarrollar trabajos de oficina, donde había más conocimiento, y hoy se habla mucho de trabajos conceptuales.
en el sentido de que la creatividad, el brainstorming, que es la famosa lluvia de ideas que habrán visto seguramente o estarán por ver en marketing, todo lo que tiene que ver con pensar, rediseñar negocios, evaluar posibilidades de éxito, fracaso, desarrollos de producto, todo eso viene aparejado con la eh, idealización y la conceptualización del trabajo. El trabajo entonces es más que un intercambio de esfuerzos físicos y mentales. El hombre necesita el trabajo para poder desarrollarse plenamente y relacionarse con los demás. No nos olvidemos que el hombre es un ser social. Es el ser social, digámoslo así, para no ser reiterativo, pero vale la redundancia, más social de todos los seres racionales. Por más de que haya muchos animales que viven en sociedades y demás, el hombre necesita de la sociedad y necesita relacionarse. Hay una premisa básica, que por ahí la han visto alguna vez o la han escuchado, que es que el hombre no puede vivir sin comunicarse. O sea que es imposible no comunicarse. De alguna u otra manera, el hombre con la voz, con las señas, como sea, con los gestos, como pueda, tiene una necesidad sustancial de comunicarse. Y esa comunicación hace que el trabajo sea un hecho social, donde más allá de ir y intercambiar esfuerzos físicos y mentales para obtener una paga a cambio, un salario justo y demás, eh, necesita relacionarse con las otras personas, con los compañeros, con los jefes, con los colaboradores, o sea, necesita integrarse, trabajar en equipo, o sea, tiene una valoración social de subsistencia muy importante. Y además, obviamente, es un derecho y un deber de las personas que de alguna manera lo dignifica. Vamos a abordar una definición de salud según la Organización Mundial, que dice que es el completo estado de bienestar y equilibrio físico, mental y social. En esta definición, las tres esferas físico, social y mental se interceptan como en aquellos conjuntos de intersección de conjuntos que veíamos en el colegio, y el bienestar y equilibrio entre esas tres esferas es lo que define a la salud. De aquí, la salud laboral, que sería la salud aplicada en el entorno de trabajo, dice que es el estado de bienestar físico, mental y social, las tres esferas de nuevo del trabajador, que puede resultar afectada por los diferentes factores de riesgo existentes en un ambiente de trabajo, sean estos de tipo orgánico, orgánico quiere decir físico, psíquicos o social, o sea, cualquier perturbación de tipo física, psíquica o social van a interferir en ese estado de bienestar y equilibrio y van a hacer que el trabajador, de alguna manera, enferme. Porque la enfermedad la denominamos como la ausencia de la salud o la pérdida de esta salud laboral. El concepto de salud ocupacional con el tiempo ha evolucionado y ha cambiado. El enfoque primitivo muestra a la salud ocupacional como una condición netamente reactiva, en el que básicamente la salud ocupacional era una respuesta cuando los trabajadores de un determinado lugar se accidentaban o eran afectados o se enfermaban por las condiciones ambientales adversas propias del lugar de trabajo, la salud ocupacional se encargaba de promoverles el tratamiento, o sea, la curación una vez que ya hayan contraído esa enfermedad o ya hayan tenido el accidente. Hoy, el enfoque actual, que es mucho más preventivo que reactivo, tiene como objetivo promover, y no solo promover, sino mantener el bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores. O sea, esta evolución desde lo primitivo a lo actual, de lo reactivo a lo preventivo,
Explica un poco se basa un poco en ese famoso refrán que dicen es mejor o es preferible prevenir que curar. Hoy, todo lo que uno pueda anticiparse a lo que va a venir, ahorra no solo tiempo, sino esfuerzo, dinero y, por supuesto, pone mucho menos en riesgo la salud de las personas. Hoy, tener un programa de salud ocupacional en una organización es una obligación moral y legal de los empleadores. Esto lo sostiene la ley. ¿Qué es un programa de salud ocupacional? El programa de salud ocupacional primero es una disciplina es un programa, perdón, que tiene que ser multidisciplinario, o sea que deben participar de este programa tanto la medicina laboral, como la higiene industrial, como la seguridad en el trabajo, como la psicología social y la ergonomía. Todas estas ramas, repito, medicina laboral, higiene industrial, seguridad del trabajo, psicología social y ergonomía, son disciplinas que de alguna manera tienen que estar relacionadas y tienen que formar parte del programa de salud ocupacional. ¿Qué ventajas trae en la práctica desarrollar e implementar un programa de esta categoría? Reducción de costos, porque hay lógicamente una disminución de indemnizaciones y de primas de seguro, y al mismo tiempo un aumento de la eficiencia y de la productividad por disminución del ausentismo y reducción de las pérdidas por invalidez y o discapacidad. Piensen un minuto en lo que les estaba comentando en el chart anterior. Si uno logra prevenir que las personas, que los trabajadores, que la gente que hace a la organización se enferme, se accidente o se afecte, obviamente tendremos menos, mirándolo como empleador, ¿no? Tenemos menos ausentismo en nuestra organización, tenemos menos pérdidas por invalidez o discapacidad, esas quedado afectados con secuelas que pueden ser, digamos, transitorias o permanentes. Profe, se corta un poco, Eh, disculpe. bien, ¿ahí se escucha mejor? Sí, es como que se le va la señal. Bueno, avísenme cualquier cosa y si no lo cambio. Entonces digo, mirándolo desde el punto de vista del empleador, el hecho de prevenir eh, los accidentes, las enfermedades en los trabajadores, hace de que nos disminuya el ausentismo, tengamos menos pérdidas por invalidez y discapacidad por esas personas que han sufrido secuelas transitorias o permanentes. También reducimos los costos por indemnización o por primas de seguro, porque muchas veces el seguro, muchas veces debe responder el seguro en caso de accidentes y enfermedades. Por lo tanto, a la larga, implementar un programa de salud ocupacional de alguna manera es beneficioso. Se ahorra muchísimo dinero y se aumenta muchísima la productividad y la eficiencia y eficacia del trabajo. Un programa de salud ocupacional tiene básicamente dos figuras que están trabajando de manera eh, coordinada, que son el médico laboral y el higienista o el responsable especializado en higiene industrial. ¿Cuáles son las funciones del médico laboral? Evaluar la capacidad física, las características mentales y emocionales de cada individuo, ayudar a preservar y aún más a mejorar la salud del personal y proveer asistencia en caso de emergencias, lesiones y o enfermedades profesionales. O sea, proveer la asistencia en el tratamiento, ayudar de manera, digamos, momentánea con lo que sería la emergentología y luego hacer un seguimiento de esa persona lesionada o enferma para que pueda, en un tiempo razonable, lograr superar sus dolencias, sus secuelas y volverse a incorporar en el plantel.
Quiero distinguir lo que es un incidente de un accidente, porque muchas veces utilizamos las mismas dos palabras para referirnos a un mismo suceso y básicamente no son iguales. Hay una diferencia muy importante que radica en el daño que puede causar uno u otro. El incidente es un acontecimiento inesperado que puede ocasionar pérdidas materiales, pero no causa daños físicos en el trabajador. Quizás alguna vez oyeron decir, no, por suerte fue un incidente nada más. Bueno, fue un incidente nada más, quiere decir que pudo o no haber una pérdida material, pero no hubo un daño, una lesión deleteria física en alguna persona. El accidente, en cambio, también es un hecho repentino y violento, de manera inesperada, de resultados inmediatos, pero que a diferencia de un incidente, sí causa daños físicos o mentales, por supuesto, en el trabajador. O sea, hay daños comprobables en la salud de la persona que fue afectada. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de un accidente? Es muy difícil predecir que un accidente determinado ha ocurrido por una única causa. Por lo general, en los accidentes hay multicausalidad. Eso quiere decir que está causado un accidente por una multiplicación de factores, por varios factores que se dieron sucesivamente, encadenados, en serie, en paralelo, como sea, pero que se dieron todos en un mismo momento. Esos factores pueden ser errores por parte del trabajador, faltas de atención y concentración, pueden ser averías o pueden ser fallas en los materiales de trabajo, en las instalaciones, o condiciones ambientales, una alta carga de humedad en el ambiente, eh, menor iluminación que la requerida o necesaria, temperaturas por encima de los valores habituales, etc. Por eso con este chart quiero dejarles en claro que generalmente un accidente ocurre de manera multicausal. No hay una causa sola. Por ahí quizás hay una priorización de causas, en donde una causa sea un poco más relevante que otra, pero generalmente son suma de causas o multiplicación de factores que hacen a que un accidente se produzca y tenga lugar. Las consecuencias de un accidente con ese efecto pueden ser incapacidad temporal por secuelas transitorias, un desgarro, una quebradura, una enfermedad con recuperación, incapacidad permanente, parcial, en donde la secuela queda ya por el resto de la vida, pero es parcial porque no atenta con la integridad del trabajador, una invalidez definitiva, donde ahí sí la persona queda, digamos, ya en un estado íntegramente donde no puede desarrollar su actividad de trabajo, o la muerte en muchos casos. Bien, ¿qué es una enfermedad profesional? La enfermedad profesional hoy también se conoce con el nombre de enfermedad laboral, porque no tiene que ver tanto con una profesión, sino con una ocupación, o sea que hay puestos de trabajo que el ambiente en el que se desarrollan tienen, digamos de alguna manera, mayor posibilidades de contraer una enfermedad, pero ligada a ese desarrollo o a esa actividad. Por eso se llama enfermedad profesional o también llamada enfermedad laboral. Es aquella enfermedad de aparición previsible y de manifestación lenta y gradual, resultante de una acción prolongada a condiciones de trabajo desfavorables. Con esto quiero recalcar que generalmente este tipo de enfermedades
son enfermedades, si tienen para anotar, tomen nota de estas cosas, es importante, son enfermedades de tipo crónicas, o sea, no son agudas. Una enfermedad, por lo general, o una, digamos, una intoxicación, como puede ser, pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Agudas es cuando uno eh, ingiere de un determinado contaminante, sea físico, químico, supongamos una radiación, en el caso de los radiólogos que están expuestos a radiaciones, vieron cuando un radiólogo tiene que tomarse una radiografía, eh, se retira y se va a un puesto de trabajo que está cubierto en una cabina de plomo, porque plomo evita que la radiación penetre el material, por lo general es hormigón recubierto de plomo. Pero digamos, bueno, si justo se activa el rayo, los rayos X cuando él está fuera de ese recinto, obviamente está expuesto a la radiación. Entonces, el contaminante puede ser físico, puede ser una sustancia química, un veneno, una pintura, un componente, digamos, asfixiante. Lo que se les pase, un peligro biológico, un patógeno, un virus, una bacteria, lo que se les pase por la mente. Eh, Cuando llega una alta concentración, una alta dosis de ese contaminante, generalmente la enfermedad o la intoxicación procede de manera aguda. O sea, inmediatamente obtenemos las consecuencias que pueden determinar en una muerte. Por ejemplo, una intoxicación con Clostridium botulinum, que es con la toxina botulínica, mejor dicho, que es una toxina que genera un peligro biológico como la bacteria Clostridium botulinum, que puede estar presente en una carne mal cocida, por ejemplo, en una conserva mal esterilizada. En ese caso, esa intoxicación, si yo ingiero una cierta cantidad de toxina más allá de un límite determinado, causa una asfixia, porque se contrae el músculo de la respiración, el esternón, y morimos automáticamente si no somos asistidos en 30 minutos, uno puede perder la vida en una hora, si no tiene asistencia inmediata. Ese es un ejemplo típico de una intoxicación o de una enfermedad de tipo aguda. Las enfermedades profesionales no están relacionadas con las causas agudas, sino con las crónicas, que es lo que les estaba explicando recién. Uno está expuesto en un ambiente de trabajo con un determinado, como digamos la radiación en este caso, de rayos X, o un contaminante físico, un laboratorio que trabaja con microbiología y tienen bacterias y virus en investigación. Entonces, uno está continuamente todos los días de trabajo, más bien que hay, más allá que hay normas de seguridad y de higiene que hacen que, digamos, protocolos, que la exposición sea menor, siempre hay un riesgo. Las personas que trabajan en platería, que trabajan con plata, personas que trabajan en curtiembres, que utilizan solventes para poder quitar los pelos de las pieles de los animales y demás. Entonces, todas esas personas están continuamente trabajando con solventes que se volatilizan, que se... Eh, ¿cómo es? Sí, que se volatiliza muy fácilmente, entonces ingresan por las vías nasales, la plata ingresa y el plomo y el mercurio ingresan por piel y luego contaminan el cuerpo. Entonces, digamos, todas esas intoxicaciones son de manera crónica. Uno está expuesto mucho tiempo a dosis pequeñas, ¿sí? Pero lo pequeño a lo largo del tiempo puede resultar también nocivo si no se toman las medidas y no se utilizan los EPP, los equipos de protección personal necesarios. Ejemplos de enfermedades profesionales: conjuntivitis, que es básicamente la inflamación de la conjunta, que es la capa, digamos, que rodea nuestro ojo; fatiga física y fatiga mental; neumoconiosis, provocado por partículas de polvo que se aspiran, como la sílice, como en los molinos, las harinas y demás; dermatitis, que son alergias en la piel; sordera o ceguera, por los que le decía recién, donde hay impulsos de luz o de rayos que nos están invadiendo constantemente; o contaminación sonora, que hace que nos produzca hipoacusia o sordera definitiva; intoxicaciones, como les explicaba recién, con metales, con toxinas; alergias.
lumbalgia, lordosis, problemas físicos, digamos, que tienen que ver con las posturas de trabajo, ya sean por cargas de mercadería, de bolsas, o por posturas en computadoras, de oficina, y por supuesto el estrés que ya es muy conocido en todos nosotros y en este contexto actual. Bien, vamos a hacer una división del ambiente de trabajo en tres para que sea un poco más fácil nuestro estudio. El ambiente de trabajo lo podemos dividir en un ambiente físico, en un ambiente psicológico y en un ambiente social. El ambiente de trabajo físico considera los factores ambientales que pueden dañar la salud física, orgánica del trabajador. Comprende factores mecánicos, físicos propiamente dicho, químicos y biológicos. O sea, están relacionados con el daño orgánico. En el ambiente físico hay peligros que causan daño orgánico o pueden causar, si no están bien controlados, para eso estamos nosotros, daños orgánicos. El ambiente psicológico de trabajo es consecuencia directa de los nuevos sistemas de organización del trabajo que derivan del desarrollo tecnológico. Tiene que ver con todas las nuevas técnicas, los métodos de trabajo, de división del trabajo, de organización de los schedules, de la carga horaria, de la concentración de las tareas, etc. Y el social es una consecuencia directa de las relaciones sociales que se generan externamente entre las personas que trabajan en esa organización. Vamos a definir ahora factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Para eso, primero, quiero introducirles el concepto de riesgo. El riesgo, matemáticamente hablando, es la probabilidad de que ante un determinado peligro produzca un cierto daño. O sea, yo tengo, vamos a suponer así, tenemos un peligro y la pregunta es, ¿qué riesgo tiene ese peligro? La explicación sería, ¿qué probabilidad hay de que ese peligro produzca un cierto daño? Entonces, ese riesgo va a considerar su naturaleza, si es un virus, si es una bacteria, si es un contaminante, su grado de virulencia, su grado de toxicidad, o sea, si es un virus muy fuerte, poco fuerte, si es una toxina o una sustancia química muy tóxica, poco tóxica, va a determinar también, va a definir también y va a depender de su concentración, cuál concentrado está, muy alto, muy bajo, ¿se entiende? El tiempo de contacto, cuánto tiempo de contacto uno estuvo, eh, eh, digamos, bajo la presencia de ese peligro y de condiciones ambientales que ya vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el riesgo. Matemáticamente, estadísticamente, es la probabilidad. ¿Cuán probable es que un determinado peligro represente un daño para la salud del consumidor? Y del consumidor o del trabajador. Y ese riesgo se puede medir. Tiene un número. En probabilidad, por ejemplo, el número 1 significa probabilidad total. 100% de chances de que ocurra. Y la probabilidad 0, el número 0 de riesgo, riesgo 0, quiere decir que su probabilidad de ocurrencia es prácticamente inválida. Ojo, acá una pequeña salvedad, porque aunque matemáticamente se diga 0, siempre existe un riesgo, porque 0 en realidad en probabilidad es 0,000000000, y en algún momento de los decimales que estoy diciendo aparece un número distinto de 0. No es 0 estricto, ¿se entiende? Por lo tanto, hay una probabilidad, pero extremadamente baja, que prácticamente se considera 0 nivel de no ocurrencia. Habiendo definido lo que es un factor de riesgo, lo que es el riesgo, vamos a definir ahora lo que es un factor de riesgo. El factor de riesgo es toda situación capaz de romper el equilibrio entre la salud física, mental y social de los trabajadores. Cualquier situación que ponga en peligro ese equilibrio que yo les hablaba entre las tres esferas de salud,
física, mental y social, cualquier peligro, cualquier situación que ponga en riesgo ese equilibrio, se denomina factor de riesgo. ¿Cómo se clasifican entonces los factores de riesgo en función de cuáles son esos peligros? Tenemos factores de riesgo que son propios de las condiciones de los espacios y de las herramientas de trabajo. Factores de riesgo que tienen que ver solamente con la índole física. Factores de riesgo de origen químico y biológico. Factores de riesgo causadas por las exigencias físicas y mentales de la tarea. Y factores de riesgo derivados de la forma de organización del trabajo. Detallemos cada uno de estos para que vean ejemplos concretos de cada uno de estos 5 grupos. Factores de riesgo propios de las condiciones de los espacios y de las herramientas de trabajo. Son todas aquellas condiciones materiales que influyen sobre la accidentabilidad, como ser máquinas, aparatos, móviles, equipos de elevación, vehículos de transporte, con esto me refiero a Clarks, autoelevadores, zorras. Máquinas pueden ser envasadoras, mezcladoras, ¿m? Aparatos, toda la aparatología que se les venga a la mente, herramientas, todas eléctricas, mecánicas, las que sean, espacios de trabajo delimitados, por ejemplo, matricería, estación de pintura, nave de producción, almacén, depósito, instalaciones neumáticas o hidráulicas, electricidad, combustibles. Todos los estados que tienen que ver con esto hacen a las condiciones de los espacios y herramientas de trabajo. Para que tengan un ejemplo concreto de lo que me estoy refiriendo. Un espacio de trabajo que está desordenado, que está sucio, tiene muchísimas más probabilidades de generar una lesión, una enfermedad, un accidente en un trabajador que se desempeña allí adentro, que un espacio iluminado, ventilado, limpio y ordenado. A esto quiero ir cuando se estoy hablando de condiciones de espacios. En lo que respecta a herramientas de trabajo, si las herramientas están limpias, están en condiciones, tienen que tener su determinado temple, tienen que estar debidamente afiladas, a las herramientas se las debe dar un mantenimiento adecuado para que no fallen. Si son herramientas de tipo eléctricas, portátiles, tienen que estar también contemplados todo lo que tiene que ver con la seguridad en cuanto a manejo eléctrico de esas herramientas, como la descarga a tierra, como el aislamiento de sus partes, de sus materiales vivos. A esto me refiero con condiciones de espacios y de herramientas. Las máquinas tienen que evitar producir atascamientos, atrapamientos, cortes, quemaduras, ¿sí? O sea, tiene que estar todas las condiciones de seguridad para que esos aparatos, para que esos equipos de elevación que tienen que venir con la típica sirena, uno se pregunta cuando va a una planta o tuvo la suerte de estar caminando por una planta industrial y ve que viene un Clark o un autoelevador con una chicharra, pi, 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 o cuando hace marcha atrás el equipo móvil tiene otro tipo de alarma. Bueno, eso es justamente para alertar a los trabajadores que vienen en modo peatón, que vienen caminando por esa nave, que hay un elemento móvil cerca. Entonces tienen que estar atentos para evitar que sean, de cierta manera, interceptados por ellos. Generalmente hay todo esto lo acompañan los espacios, los sistemas de señalización, las debidas y correctas señalización de las sendas peatonales, como lo ven en las esquinas o en las calles o avenidas para cruzar, donde el trabajador tiene que moverse por esas sendas peatonales y los equipos de transporte, los vehículos
de movimiento deben evitar pisar esas zonas, justamente para no poner en riesgo la salud de los trabajadores que se desplazan por esos espacios. Factores de riesgo de índole física, los que les contaba al principio, son todos aquellos fenómenos físicos que pueden de alguna manera representar un daño en el trabajo: ruido, vibraciones, iluminación, condiciones termohigrométricas, con esto me refiero temperatura, presión, humedad relativa, punto de rocío, y radiaciones ya sean ionizantes o no ionizantes. Ya vamos a detallar, vamos a dedicar clases a todos estos factores de riesgo, no se preocupen. Factores de riesgo de tipo químicos y biológicos, como son los ácidos, los álcalis o las bases, los solventes orgánicos, los líquidos volátiles, que son aquellos líquidos que a bajas temperaturas, a temperaturas ambiente prácticamente, volatilizan, o sea, escapan a fase vapor. Entonces, si uno está trabajando con líquidos volátiles que están abiertos en botellones o demás, sin darse cuenta, porque muchos de ellos son prácticamente invisibles, no son coloreados, sino que son transparentes, automáticamente volatilizan y alcanzan el ambiente. Entonces uno comienza sin darse cuenta a respirarlos, empiezan a ingresar por boca y por nariz. Gases, como pueden ser el monóxido de hidrógeno, el monóxido de carbono, que es tan letal, porque el monóxido de carbono lo que hace es interfiere en los vehículos de transporte de oxígeno por la sangre. Por lo tanto, hay vehículos, por así decir, que son moléculas como la metahemoglobina, que lo que hacen es llevar el oxígeno que ingresa por la respiración a todas las partes del cuerpo, y si hay monóxido de carbono presente en ese aire que ingerimos, el monóxido de alguna manera bloquea esos vehículos, retrasando y agotando ese traslado de oxígeno, produciendo anoxoxigenación de las células y produce automáticamente una asfixia y la muerte. Vapores, como les comentaba recién, nieblas, humos, polvos. Esto en cuanto a lo que tiene que ver químico, habrán visto lugares de trabajo donde se trabaja con arenas, areniscas, harinas, azúcares impalpables, o sea, que hay en el ambiente polvillos. Bueno, todos esos polvos ingresan, atraviesan las vías respiratorias y luego pueden potencialmente alojarse en los pulmones, en los bronquios, en la pleura, originando edemas pulmonares, cánceres, etc. Y en lo que tiene que ver con biológicos, lo que llamamos patógenos. Si no escucharon hablar nunca de los patógenos, un patógeno es todo peligro biológico capaz de enfermar, capaz de causar un daño para la salud. Y en este caso entran virus, bacterias, hongos y parásitos. Quiero hacer una salvedad con esto, porque me estoy refiriendo a virus patógenos, bacterias patógenas, hongos patógenos y parásitos patógenos. Hay hongos, hay bacterias que no son patógenas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes por ahí alguna vez en su vida ha comido o ha degustado un champiñón? ¿O ha degustado un hongo shiitake? Bueno, que son hongos, digamos, silvestres, bueno, que por su naturaleza no son venenosos, no son patógenos, no son tóxicos, ¿sí? Pero hay muchísima cantidad de hongos que sí son tóxicos y que sí producen un daño y un mal a la salud. El hongo de la humedad, que se llama así, que generalmente pasa cuando uno guarda en la heladera un queso o un alimento con una atmósfera húmeda, después lo abre y ve que esa banana o esa manzana o ese queso tiene una capa de hongo, o los hongos que se forman en el baño, cerca de la ducha, cuando no tienen ventanas de venteo y aireación. Bueno, esos hongos tampoco son tóxicos, tampoco son patógenos, son hongos que no representan un mal para la salud.
Bacterias lo mismo, hay bacterias que no son patógenas, que las han visto, por ejemplo, en los yogures. Los yogures tienen lactobacillus, tienen digamos, lactobacillus y, y defensis, diferentes tipos de hongos, digamos, que fermentan y que ayudan tecnológicamente al hombre en procesos de tipo fermentativos, donde ahí la biomasa, que son esos hongos, esas bacterias, son requeridas para fermentar. Otro hongo muy común son las levaduras que se usan para fermentar el pan, para fermentar la cerveza, para fermentar el mosto de uva y hacer vino, para fermentar, digamos, para hacer cerveza fermentando la malta. Entonces, esos son bacterias y hongos industrialmente benéficos. Acá me estoy refiriendo a los patógenos, a bacterias como ser, por ejemplo, el Clostridium botulinum, la Escherichia coli, la Salmonella, bacterias que causan enfermedades. Factores de riesgo causados por las exigencias físicas y mentales de la tarea. Aquí esto comprende esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de trabajo, repetición de movimientos, o sea, movimientos que son iguales, tareas muy monótonas donde tomo esto, traigo acá, pongo esto, traigo acá, pongo acá. Eso termina eh, el nivel de atención y de concentración del trabajador. Aburrimiento, justamente por esto, tensiones, fatigas. ¿Qué tipo de fatiga? Fatiga física y fatiga mental. Factores de riesgo derivados de la forma de organización del trabajo. Esto tiene que ver con los que les comentaba yo, con la división de las tareas, los que derivan de la carga horaria, cuando uno tiene turnos de trabajo móviles, por ejemplo. En esta planta, hoy lunes, miércoles y viernes trabajo turno mañana. Martes y jueves trabajo turno tarde y los sábados trabajo turno noche. Bueno, eso de cambiar y estar con lo que se llama, ya lo vamos a ver esto más adelante, el ciclo cardiano fuera de lugar, de que no puedo entender que a la noche yo tengo que dormir y de día tengo que trabajar, porque cuando hago turno nocturno, de noche tengo que trabajar y de día tengo que dormir. Por lo tanto, el ciclo cardiano es como que de alguna manera se desfasa, que es lo que seguramente han sufrido cuando hicieron alguna vez en su vida algún viaje largo, si es que tuvieron la oportunidad. En un viaje largo, cuando llegan al lugar, tienen lo que se llama el jet lag, que es esa acomodación de su organismo fisiológico al ritmo biológico. Yo salí de Argentina, donde ahora es la noche, y estoy en otro punto del globo, donde ahora es la mañana. Estoy, por ejemplo, en Japón, estoy 12 horas completamente al revés. Bueno, eso tiene que ver con las rutinas de carga horaria de trabajo móviles. Entonces, eso hace muy distinto, le pasa, por ejemplo, a la gente que desarrolla en seguridad, que tienen que estar despiertos de noche, o cuando uno trabaja pocas veces el turno noche, necesita de una concentración y de una atención mucho más importante porque generalmente el resto de los 6 días está durmiendo en ese horario. Velocidad de ejecución de las tareas, complejidad de la actividad, la monotonía que marca un ritmo de hacer siempre lo mismo. No lo puse aquí, pero la cadencia es el ritmo de la operación, el ritmo que sigue la operación. Cuando esa cadencia cambia, se desfasa, se hace más veloz o se hace menos acelerada, también puede influir en un factor de riesgo. La minuciosidad con la que se hace la tarea, la identificación con esa actividad, tiene que ver también con factores como la iniciativa, la proactividad, la motivación. Cuando un equipo de trabajo no se encuentra debidamente motivado, eso hace que la salud social, en este caso, de la persona, y aparejadamente, como todas las esferas que se explicaba recién, se interrelacionan entre sí. Una falta de motivación puede inferir en un desequilibrio de la salud social que luego impacta en la psíquica y a partir de ahí terminamos con algún rasgo orgánico que
que termina evidenciando una pérdida de salud física también. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para poder controlar, para poder minimizar estos riesgos? Y la respuesta es hacer inspecciones periódicas y sistemáticas de las condiciones de trabajo y del ambiente en las que se desarrolla esos trabajadores. Determinar la magnitud de esos riesgos, o sea, cuán probable es de que ese riesgo termine causando un mal en ese ambiente de trabajo. Predecir sus naturalezas, lo que hablamos de la toxicidad, es muy tóxico, muy virulento, no, es poco, puede estar presente, no, con que esté presente, ya con que esté presente en baja concentración, ya va a causar un daño. Ahora este otro, por ahí puede estar presente, pero recién causa un daño cuando está arriba de 300 partes por millón. Entonces, si yo la concentración de 300 ppm la puedo de alguna manera acotar, mientras me mantenga por abajo de los 300 ppm, por la naturaleza de ese contaminante o de ese peligro, no va a representar un riesgo en el trabajador. Extensión de los efectos sobre los individuos expuestos, o sea, si bueno, estas personas sufrieron este problema, es probable que las otras que también están trabajando aquí en otro turno puedan también tener estos efectos. Entonces, adelantarse a lo que se viene. Proyectar, instalar, implementar y operar sistemas adecuados de control. Premisas fundamentales de un programa de higiene. El programa de higiene debe contemplar, como decíamos hace un ratito, ese programa de salud ocupacional. Estas premisas que figuran acá son los 5 ABC de la higiene industrial. El primero dice que las condiciones ambientales de trabajo resulta un efecto nocivo sobre la salud de las personas. Hay que estar convencido de que de la condición de trabajo hay un efecto nocivo. Es como que después vemos, bueno, lo probamos y decimos que no, pero es como decir, uno no es culpable hasta que es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Bueno, esto es lo mismo. Acá damos por sentado que las condiciones ambientales de trabajo van a ser nocivas hasta que digamos no, no lo son. Es posible identificar y determinar la magnitud, o sea, la probabilidad del riesgo, lo que hablábamos recién, de esos factores ambientales responsables. Existe una correlación demostrada y certera entre esa magnitud, la naturaleza y la extensión de los daños causados. O sea, es decir, sé que ese contaminante o ese riesgo de tal naturaleza, cuando tiene una probabilidad de ocurrencia de tal, causa estos daños. Hay una correlación demostrada de que si ocurre A y luego ocurre B, entonces ocurre C. Pueden establecerse los niveles de tolerancia en el individuo, o sea, niveles de tolerancia son aquellas concentraciones las que el individuo puede tolerar y a partir de y debajo por las cuales el peligro no representa un daño, y así calcular luego la magnitud de corrección de esos factores ambientales. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, un contaminante a partir hasta los 10 partes por millón no produce un efecto deleterio y yo tengo 100 partes por millón medidas, ok, debo reducir un 0 ese valor. O sea, tengo que llevar de ese 100 a 10 la concentración para poder estar dentro del nivel de tolerancia con la corrección realizada. Y la última dice que las instalaciones y el equipamiento necesario para la medición de los factores ambientales pueden proyectarse mediante la aplicación de la ingeniería. O sea que todas esas correcciones en cuanto a necesito una instalación determinada o un equipamiento así, son factibles, eso quiere decir, se pueden concretar aplicando obviamente ciencia e ingeniería. Entonces, como teníamos el papel del médico laboral, para terminar de completar este programa de higiene industrial, este programa de salud ocupacional, como hoy se determinan las organizaciones, con ese enfoque que yo les comentaba al principio de la presentación, preventivo más que reactivo, el higienista, que es el profesional especializado en la higiene industrial,
debe estar representado en ese grupo de trabajo que hablamos que era, ¿se acuerdan?, multisectorial, y debe trabajar en estrecha relación con el médico laboral y compartir con él la responsabilidad de preservar la salud de todos los trabajadores que se desempeñan en esa organización, pero también manteniendo los índices de productividad propuestos para que sus trabajos sean rentables para la organización. Dicho estos dos puntos, estas dos responsabilidades en un solo renglón, tanto el médico laboral como el higienista deben eh, enfocar su trabajo haciendo que el trabajo, que la actividad de esas personas que allí se desempeñan, sea productivo, o sea, que represente una eficiencia para los resultados de la organización, pero a la vez seguros para sus vidas. Dentro de este sistema hombre-ambiente, por más de que comparten la responsabilidad de hacer trabajos o actividades seguras pero productivas, el higienista se focaliza un poco más en las condiciones del trabajo, que es lo que llamamos el local, el ambiente circulante, todas estas cosas que forman parte de lo que es el ambiente, y el médico se involucra más en lo que es el individuo. Por eso entre los dos, higienista y médico, digamos, tienen un vasto alcance en lo que llamamos sistema hombre-ambiente, que es el que define, por un lado, la productividad y la eficiencia del trabajo, pero por otro lado es el que tenemos que cuidar para evitar que ese personal, que ese trabajador, que esa persona, básicamente, ese individuo, sufra algún efecto colateral. Bueno, esto ha sido toda la presentación correspondiente a la clase 2. Con esto damos terminada la parte de introducción y ya a partir de las próximas de los próximos encuentros, ya vamos a empezar a dedicarnos de lleno en detalle sobre estos factores de riesgo que yo fui mencionando en la clasificación antes descrita.